Televisa presenta. Voy a hablar sobre los cazadores de clones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué andamos? Hoy te voy a hablar sobre cazadores de microbios. ¿Sobre cazadores de microbios? Sí, Vamos. vamos. Hola, ¿cómo están? Somos el grupo 2TV08, equipo 4. Hoy vamos a presentar el capítulo 5 y 6 del libro Cazadores de Microbios. Vamos a hablar sobre el Pastegor y el perro rabioso y Roxanne Berlin. El equipo está conformado por su servidor Cruz Vite José Daniel, López Rodríguez Lizacondo, López García Marcos, Macías Piña y Leonardo Calef, González Martínez Gara Emiliano, Antonio Bravo Uriel. Su servidor, Arana Torres Jonathan. El trabajo es para la maestra María Valdés Arellano. de la materia de biología. Córtala. ¿Cómo sintieron la lectura? Bueno, yo sentí la lectura un poco sosa, pero bastante entretenida. ¿Y tú, Vite? A mí me parece muy interesante la lectura, ya que es un libro muy complejo, muy extenso, pero mantiene el lado interesante y un buen tecnicismo para que nosotros como adolescentes podamos entenderlo. Entonces creo que esa parte me llama mucho la atención y me gusta mucho. ¿Y a ti, Emiliano? Pues en sí la lectura es bastante extensa. Sabemos que los temas que abordamos significan mucho y pues es un tema, los dos temas que abordamos son informativos y pues son de gran ayuda. ¿Y tú, Uriel? Pues a mí me gustó la lectura porque para mí es muy interesante los descubrimientos que se hicieron. ¿Y a ti, Caleb, cómo te pareció? Igual se me hizo muy larga el texto, pero también me gustaban mucho los descubrimientos que se dieron en esa época y todo lo que se llevó a cabo. ¿Qué es lo más importante del capítulo 5 y 6? Fue el descubrimiento de que poco a poco vaciló la disferia del capítulo 5 y del capítulo 6 fue la conferencia en París. ¿Y tú, Vite? Sí, en el capítulo 5 menciona que Pauster, o nos habla que Pauster solo era un químico. Se atreve y empieza a desbaratar las cosas con este gruñido y encogimiento de los hombros que era muy característico de él, para empezar a experimentar y descubrir nuevas enfermedades y cuestiones que algunos médicos no se atrevían a hacer. Entonces menciona que Pauster se atrevió a hacer cosas más allá de lo que estaba acostumbrado a hacer, más allá de lo permitido en ese entonces incluso. Y en el capítulo 6 menciona que Emilio Baring, el discípulo del coach, un discípulo muy romántico, si lo podemos llamar así, descubrió que la sangre de los conejillos de indias tenían un poder extraño, ¿no? Algo místico, ya que no tenemos gran avance de la ciencia, no se tenía gran avance de la ciencia, entonces podemos llamarlo así, y que hacían un efecto de veneno de difteria, y empezó ahí ya a investigar más con los conejillos de indias. Entonces me parece sumamente interesante lo que mencionan estos dos capítulos. ¿Y a ti, Emiliano? A mí me pareció interesante en la parte en la que menciona que en 1870 hubo una década en la que 19 mujeres que daban la luz a sus hijos morían en el parto, dejando al hijo huérfano por culpa de la fiebre puerpetral. Esto nos explica que pues en ese tiempo habían muchas enfermedades como las que nos menciona y pues esa es la parte que más me gustó. ¿Y tú, Uriel? Pues a mí en el capítulo 5 que Bering comienza a infectar a los animales con cultivos bacílicos diftéricos, intentando crear numerosas sustancias químicas que curaran a los animales. En el 6, descubriendo un poco después, el bacilo de diferente destila un veneno extraño que es 1 gramo de sustancia bastante para reproducir la muerte de 2.500 perros. Sería lo más interesante para mí. ¿Para ti, Caleb?
Igual cuando Rose en 1888 se hizo cargo de las investigaciones, que el maestro había tenido que abandonar y empezó a trabajar por su propia cuenta, que poco después que el bacilio de la difteria destilaba un veneno extraño, que eso fue causante de la muerte de 1500 perros. Y del 6, Bueno, cuando Koch acababa de dejar sorprendidos a los médicos alemanes con su hermoso descubrimiento de las esporas de carbón. ¿Qué entendieron sobre Pasteur y el perro rabioso? Pues en lo que escuché, Pasteur, habiendo descubierto la forma de las bacterias que producía esta fiebre, Pasteur, que ya tenía más de 50 años, había dedicado su vida a los microbios, pero había un personaje que ya lo había tomado. Esto descubriendo que las enfermedades provenían de los microbios. ¿Me podrías acompañar, José Daniel? Sí, claro, pues, Pasteur ya había tenido triunfos y derrotas, como lo mencionas, ¿no? Ya había trabajado gran parte de su vida en los microbios, pero se había percatado que los bacilos del aire mataban a los bacilos de carbunco. Entonces, esto se podía utilizar en el cuerpo humano. Hizo una hipótesis, una teoría, y llegó a una conclusión. Lamentablemente no fue muy útil para las investigaciones. Luego probó inyectando bacilos de carbunco a unas vacas, de las cuales 2 murieron y las otras 2 quedaron vivas, un 50-50. A estas 2 se les inyectaron nuevamente estos bacilos, pero ninguna de las 2 les pasó absolutamente nada. Entonces Pasteur empezó a sacar ciertas conclusiones de lo que había trabajado. ¿Puedes complementar algo con esto, Marcos? Sí, en 1880 Pasteur se puso a trabajar con un diminuto microbio que mataba gallinas. Un día les entregó a 2 gallinas este virus que se había envejecido con el tiempo y estas no murieron. ¿Por qué? Según Pasteur, los microbios habían perdido fuerzas y luego de un tiempo les inyectó el mismo microbio sin ser envejecido y a las gallinas no les pasó nada, ya que eran inmunes. Habían creado anticuerpos para esta enfermedad. Pasteur había inventado la vacuna, aunque ni siquiera tenía muy claro por qué las gallinas eran inmunes, y se autoclasificaba como un genio y ser mucho más capaz que otros científicos. ¿Me podrías complementar, Caleb? Sí, Pasteur pasó mucho tiempo haciéndose cantidad de experimentos, dándose cuenta, por ejemplo, de que el conejillo de Indias vacunado contra el cólera también hacía inmune a este bacilo de carbunco. Pasteur seguía siendo ayudado por Rose y Chamberlain, los cuales vivían casi en el laboratorio, haciendo experimentos para Pasteur. ¿Y tú, Uriel? Sí, pues como tú mencionabas, Pasteur siguió demostrando sus experimentos al público y estos seguían siendo aclamados por este mismo. Y en 1892 le fue entregada la medalla de oro por su gran descubrimiento, dejando su arduo trabajo y haciendo que millones de personas después de 100 años vivieran más sus vidas protegidas por las vacunas. ¿Qué fue la matanza de los conejillos de Indias? Sí, esta matanza de los conejillos de Indias fue hecha por Rogue Submarine. No fue por una mala causa ni porque se quisiera asesinar a los animales así. Fue para salvar a unos pequeños que sufrían de una grave enfermedad. Pero que eso lo explique mejor mis compañeros. Sí, en 1888, Emiliano Roux, el fanático ayudante de Pasteur, continuó la investigación en el que el maestro había tenido que abandonar. Un poco tiempo descubrió que el bacilo de la difteria fue un veneno muy extraño y que en 1 gramo de esta sustancia bastaba para matar a 2.500 perros. La gente volvió a confiar en los microbios, se convirtieron en los asesinos informaron animalitos. Que también... ¿Podrías complementar, Uriel? ¿Puedes complementar, Uriel? Sí, fue para salvar a los niños para que Rogues y Bering tuvieran que matar a los conejillos de Indias. Emil Rogues, discípulo de Pasteur, y Emil Bering, discípulo de Koch, realizaron numerosos experimentos para descubrir la antitoxina contra la difteria, convirtiendo sus laboratorios en un matadero de cobayas y conejillos de Indias. ¿Y algo que me puedas complementar, Caleb? Que 4 años más tarde fueron confirmadas las palabras de Loeffler, que al parecer, por un experimento que en lo más fantástico que podemos imaginarnos,
y que terminó con un conejillo de indias abnegado, que en aquellas épocas entre los cazadores de microbios, Pasteur, en un estado de depresión después del triunfo, consiguió su vacuna antirrábica. Bueno, Lufer fue aquel cazador de microbios de bigotes tan marciales que tenía que abatirlos continuamente para poder observar al microscopio. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue todo. Gracias Gracias por la por su atención. Viva el PRI. PRI 2024 regresa. Estoy grabando. ¿González Martínez Galimeniano? No, me saliste muy abajo.